Reciban el cordial saludo del equipo Castillo Flores Neri Justa, Chinchay Garcés Cintia Maricé, Eustaquio Gamboa Amabela Silenia, Juárez Ojeda Natal Elizabeth, Inga Noriega Estrella. Hola a todos, quien les saluda Cintia Chinchay Garcés y hoy vamos a hablar de David Moore. Se dice que proviene de la expresión latina y significa palabra de Dios. Capítulo 1. La revelación en sí misma. Naturaleza y objeto de la revelación. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el ministerio de su voluntad. Preparación de la revelación evangélica. Dios, creándolo todo y conservándolo, da a conocer el testimonio a los hombres. En Cristo culmina la revelación después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Últimamente nos habló por su único Hijo Jesús. La revelación hay que recibirla con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. Las verdades reveladas. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y a los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres. Profesor, compañeros, reciban mi cordial saludo. Mi nombre es Natalia Elizabeth Juárez Ojeda. Siguiendo con la exposición, hablemos sobre el capítulo 2, que se trata sobre el tema de la transmisión de la revelación divina, que es el medio por el cual llega la palabra de Dios a la humanidad. Aquí encontramos 4 puntos importantes que tenemos como los apóstoles y sucesores heraldos del Evangelio. Aquí Cristo encomendó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a través de sus testimonios, hechos, ejemplos. También los apóstoles dejaron como mensajeros a los obispos para que siguieran predicando el Evangelio y conservaran íntegro la palabra y viva. Tenemos la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es la fe que Cristo enseñó, la manera de cómo predicar su palabra. Tenemos también la mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Están íntimamente unidas, tienen a la misma fuerza, vida, sentido. Aquí la Sagrada Escritura se ve viva en la Sagrada Tradición. Tienden a la misma fuente, la misma persona de Jesucristo y tienden al mismo fin. También tenemos la relación de una de otra con toda la iglesia y con el magisterio. Aquí quieren que se salven las almas, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias y le doy pase a mi compañera. Hola docente, mi nombre es Estrella Niso Inga Noriega y en esta oportunidad me ha tocado exponer el número 3, que es la inspiración de la Sagrada Escritura y su interpretación. Bien, ¿qué nos dice? Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron como inspiración del Espíritu Santo. Dado que todo afirmado por escritores inspirados debe considerarse confirmado por el Espíritu Santo, hay que reconocer de que la Biblia enseña la verdad con firmeza, fidelidad y sin error. Bien, la siguiente, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Para descubrir la intención de los escritores, entre otras cosas, hay que interpretar los géneros literarios. Las Sagradas Escrituras deben ser leídas e interpretadas por quienes las escribieron, para poder así obtener el significado. Y por último, condescencia de Dios. La admirable condescencia de la sabiduría eterna se manifiesta y preserva siempre la verdad y la santidad de Dios, porque las palabras expresadas por Dios se han convertido en un lenguaje humano, así como otros tiempos del verbo del Padre Eterno. Tomando la carne de la debilidad humana, se ha sido semejante a los seres humanos. Gracias. Continuando con el tema, hablaremos del capítulo 4. Acá nos habla del Antiguo Testamento. Dentro de ellos encontramos la historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento. Acá nos dice que Dios eligió al pueblo de Israel y lo fue preparando para que más adelante, a través de este pueblo, la humanidad sea salvada. También tenemos la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos.
Nos quiere decir que los libros del Antiguo Testamento están escritos por inspiración divina. Además, conserva su valor permanente, es decir, su palabra no pasará a lo largo del tiempo. Tenemos la unidad de ambos testamentos. Nos habla que hay una comunión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es el que inspira para que las escrituras sagradas plasmen la palabra de Dios. En el capítulo 5 nos habla del Nuevo Testamento. La excelencia del Nuevo Testamento. Vemos aquí algunas acciones que hace Dios y le da sentido a la palabra de Dios. En la sabiduría, Él nos dice, el Verbo se hizo carne. Nos quiere decir que asume la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Esta expresión tan típica de San Juan. También tenemos el origen apostólico de los evangelios. Habla que los evangelios tienen su origen en los apóstoles. Nos manifiesta que lo más importante de todo el Nuevo Testamento es el evangelio de Jesús. Estos evangelios nos transmiten principalmente la vida y las enseñanzas de Jesús. Carácter histórico de los evangelios. Nos habla, cuando nos referimos a los evangelios, nos habla de cada uno de los 4 libros del Nuevo Testamento que recogen los dichos y hechos de Jesús. Los restantes escritos del Nuevo Testamento nos habla que el Nuevo Testamento también implica los libros que son las cartas de San Pablo. Estos libros están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, no fue iniciativa del ser humano. Le doy el paso a mi compañera Nel. Continuamos con el capítulo 6, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Dentro de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia tenemos, la Iglesia venera las Sagradas Escrituras. En esta primera parte nos habla que la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo de nuestro Señor. Por eso nosotros somos alimentados por 2 grandes alimentos, uno que es la palabra de Dios y el otro alimento es la Sagrada Liturgia. También nos dice que toda predicación que se hace en la iglesia tiene que ser sostenida por las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el matrimonio, el bautizo. Se recomiendan las traducciones bien cuidadas. Acá nos dice que es conveniente que los cristianos tengan un amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia, desde el Antiguo Testamento, versión griega, conserva con honor las traducciones, que han sido traducidas en varias lenguas para que así pueda llegar a todo el mundo. Deber de los católicos doctos. La Iglesia enseñada por el Espíritu Santo se esfuerza en acercarse cada día más para profundizar la inteligencia de las Sagradas Escrituras y así poder alimentar a sus hijos con las divinas enseñanzas. Importancia de la Sagrada Escritura para la teología. Acá nos dice que es necesario que todos los clérigos, los sacerdotes de Cristo, los diáconos, los catequistas se dediquen legítimamente al ministerio de la palabra y se sumerjan en las estructuras con asidua lectura y con estudio diligente para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío. Epílogo. Con la lectura y el estudio de los libros sagrados se quiere que la palabra de Dios se difunda, resplandezca y no sea olvidada. Muchas gracias. En conclusión, se dice que hace referencia a cómo Dios con su divina revelación se acerca a los hombres. A lo largo de la historia, a través de gestos, palabras, se ve cómo Dios se acerca más al hombre, ¿no? Gracias.